Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech, soy Gunther y hoy tenemos en el canal un teléfono que es uno de los teléfonos más exitosos de 2021. El Poco F3, esta hermosura que está acá de Xiaomi. Quédate para que te enteres de todos los detalles y veas por qué este Poco F3 tiene muy poco de poco. Salvando el trabalenguas, es un telefonazo, así que no te pierdas ni un detalle de review. Vamos al diseño. Medidas bastante generosas, es un teléfono bastante grandecito, son 163 puntos y algo, 76 y un grosor de 7.8 milímetros. Nada de nada. Además da la sensación por ese marco que ustedes ven que es completamente de aluminio, pero que es un poquito más delgado. Da la sensación de que es más estrechito. Son 198 gramos. Es un teléfono que no es el más ligero, pero tampoco te cansas con él llevándolo un buen rato en la mano, como siempre lo tenemos. Pantalla de 6.67 pulgadas, muy generosas. Totalmente simétrica, con los marcos bastante reducidos, como pueden ver. Ya aquí no pasa lo que pasaba con los otros teléfonos de Xiaomi, que siempre ponían el marco inferior mucho más grande. Bendito Dios que así es. Otra cosa interesante, 120 Hz de fluidez. Con esto no va a haber aplicación que se te resista ni juegos si eres gamer. Poco era la línea de entrada de Xiaomi, pero realmente como Xiaomi saca un teléfono cada 30 minutos, digamos poquito menos, cada 15 minutos, terminó por convertirse en un teléfono de gama media alta, y con el Poco F3 ponen el listón más alto. Tiene vidrio en la parte trasera, viene en tres colores, uno negro, blanco, no dudo que saquen más colores, y este estilo geométrico azul, que la verdad que es el más interesante para mí. Este es el único que tiene la marca bastante grande. En el caso del negro y el blanco es mucho más discreto y lo tiene por aquí arribita. Altavoces en la parte, alta resolución en la parte de arriba y en la parte de abajo. De esta parte solamente tienes subir y bajar volumen, y el Touch ID que funciona como un avión. Ahí se los voy a mostrar. Vamos al apartado técnico. ¿Qué trae este teléfono, el Poco F3, que lo hace tan atractivo para todos? Pues trae un procesador Snapdragon 870, GPU Adreno 650 y 120 Hz de tasa de refresco, señores, 120 Hz. Y si combinas eso con el launcher de Poco, la optimización del software con la capa de personalización de MIUI, ¿MIUI se llama? Sí, es MIUI. Pues el teléfono vuela. Tienes la sensación de que tienes un tope de gama, un gama altísima en tus manos y no necesitas mucho más. Además le suma que tiene una batería de 4560 mAh. No es la más grande del mercado, pero te da suficiente para darle batalla todo el día. Además tiene un cargador de carga rápida de 33 vatios, acepta carga rápida de 33 vatios, que promete cargar el teléfono de 0 a 100 en una hora. El módulo de cámaras. El módulo de cámara es el deal breaker para escoger un celular. Puede tener una pantalla, la verdad que generosa, porque todos buscamos más pantalla, pero si tiene un módulo de cámara que no está al nivel de lo que la mayoría busca para tener calidad en sus fotos y video, pues no lo escogemos. Y el Poco F3, sin importar el precio, que lo voy a decir más adelantito, tiene un módulo de cámaras trasera bastante potente y una delantera, que es esa que está ahí, de 20 megapíxeles y apertura f2.6. No es la más luminosa, pero la verdad es que suficiente para que tengas unas selfies y un video con la cámara frontal de muy buena calidad. Cámaras traseras. La principal, esta grandota que ven por ahí, es de 48 megapíxeles. No siempre vas a usar la opción de 48 megapíxeles porque tu celular se llenaría en una semana, pero cuando necesites una foto con mucho detalle, la de 48 megapíxeles es una opción perfecta. Tiene una cámara gran angular, esta chiquita que está por acá, de 8 megapíxeles y apertura 2.2, pero en gran angular realmente la apertura, la luminosidad de la apertura no importa tanto. Y lo que más me gusta es que tiene una macro de 5 megapíxeles. Yo prefiero
que hayan sacrificado el teleobjetivo que todas las marcas te venden como si fueras el gran voyerista del mundo, es decir, que te gusta ver qué está pasando a 3 kilómetros en el edificio de allá, pues yo no soy de eso. Yo prefiero más tomarle fotos a las cosas chiquitas, a las cosas que tengo enfrente. Y además es un lente macro, pero también es un telemacro, es decir, que puedes también tener un ligerito zoom. Tampoco es que esté totalmente sacrificado el teleobjetivo, pero más enfocado en las fotos macros. ¿Ustedes qué opinan? ¿Preferirían un objetivo macro o un teleobjetivo totalmente enfocado a la distancia? Déjenlo todo en los comentarios. Y vamos al test de foto para que ustedes sean los que juzguen. Recuerden que tienen siempre la última palabra. Vamos a probar lente de 48 megapíxeles, gran angular y por supuesto fotos macros, para que ustedes me digan qué tal ven el resultado. No, let's go. No hesitating. We gotta move, we gotta shake, we gotta get up on our feet and liberate it. You feel like something's out of control. Your mind says yes and your body says oh. Let's go. Let's go. Let's go. The sky is lit and it's gonna be a good night. Yours if it makes you feel alright. I wanna dance, I can feel it in my bones now. Feel the pull, oh, come on. Pues amigo, a mí me sorprendió el resultado. No esperaba unas fotos tan nítidas ni con el 48 megapíxeles, ni con el macro, ni con el gran angular. Me sorprendió agradablemente este módulo de cámaras del Poco F3. ¿A ustedes qué les pareció? Ahora vamos al test de video. Vamos a grabar video 4K a 30 frames por segundo y video en 1080p a 30 frames por segundo, que es lo más típico que podemos grabar. I'm looking up, a little speechless. We fell in love. It was seamless. 1,000 years away from falling apart. I can see it. Like architecture touching the skies. Can't replicate it, it's one of a kind. Love how the textures change with the light. From every angle, a marvelous sight. We are like cathedrals, pillars made of gold, built for any season, solid as stone. We are like cathedrals, stories in the glass, every little feature. ¿Qué opinan del resultado en video 4K y 1080p? La verdad que están muy, pero muy parejitos. Cada vez me gusta más este teléfono y realmente han hecho un trabajo excelente los de Xiaomi. Claro que este teléfono, en el caso de Xiaomi, quedará obsoleto dentro de 15 minutos porque ya habrán sacado la versión Poco F4, F5 y F6. Es decir, que cuando yo publique este video ya irán por la F7. No se crean, amigos, este teléfono es uno de los más vendidos de este año 2021 y yo creo que va a seguir reinando parte del 2022. ¿O ustedes qué opinan? Algo que toma vital importancia cuando estás usando tu teléfono para crear contenidos es el audio interno de los micros que trae incorporado el teléfono y también la estabilización. Así que por no dejar, vamos a hacer una prueba con el audio interno de este micro, de los micros de este teléfono, que tiene 3 micrófonos para dar una sensación de audio 360, a ver qué tal funciona. Y también vamos a hacer una prueba de estabilización, a ver si podemos usar este Poco F3 como una herramienta de vlogging o le tenemos que meter algún gimbal, algún micrófono adicional. Open up your heart and let it catch the wind. Just reach out and take my hand. Nothing in our way. They keep saying time flies, but baby, we're the pilots. We'll be flying.
Esta es una prueba de estabilización caminando normal en exteriores. Aquí también pueden percibir la calidad de los micros internos. Llevo el teléfono sostenido en una mano con el desbalanceo que eso puede llevar o conllevar. ¿Qué opinan primero sobre el ángulo de visión de la toma? Que yo lo veo bastante bien, alcanzas a percibir bastante información de la toma. ¿Y qué opinan del audio de los micros internos de este Poco F3? Déjenlo todo en los comentarios. Y bien amigos, el resultado realmente me sorprendió. El micrófono nunca vas a sustituir el audio de un dispositivo de esto ni de una cámara de acción por el audio de un micrófono profesional, pero la verdad es que te saca de apuro y tiene una calidad bastante buena. ¿O ustedes qué opinan? En el caso de la estabilización no es la mejor que hay en el mercado, pero también es, si no andas moviéndote mucho, da un excelente resultado en video. ¿Ustedes qué opinan de la estabilización? No es un iPhone, no es un Samsung, pero la verdad que saca pecho este Poco F3. Y lo mejor, señores, es el precio. Tienes la versión de 6 GB y 128 GB de almacenamiento por 7.799. La versión de 8 GB más memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, 8.500. Un precio imbatible, algo que tenemos que agradecerle a Xiaomi, que ha democratizado los gama media alta, porque para mí este Poco F3 es un gama alta. Le falta... yo creo que le falta muy poco, pero no tienes que gastar 20.000 pesos para tener un teléfono que haga todo a la velocidad del avión y además tengo un módulo de cámaras bastante potente. Conclusión, recomiendo al 100% este Poco F3. Hace un tiempo hice la review del Poco M3, los primeros Pocos que sacó Xiaomi. Era un teléfono de gama de entrada que quedaba de ver mucho, y con este Poco F3 cada vez han ido subiendo más el listón, y este es un ejemplo de que Xiaomi va a apostar por la línea Poco como una línea de bastante empuje. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de interés este review. Es un review honesto. Este teléfono lo compré yo, no me lo mandó Xiaomi, no me están pagando para hacer el review. Siempre mis reviews van enfocado en darle mi opinión y que les sirva de herramienta a ustedes para tomar una decisión si están pensando en comprarse uno de estos teléfonos. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo video la próxima semana. Espero que dejen su like para promocionar este Poco, que de poco tiene poco. Nos vemos en un próximo video la próxima semanita. Oh.